Preparando este tema, meditaba, y bueno, los que saben o los que no me conocen, saben que yo estoy muy metido en todo lo que es el mundo de las capacitaciones, los entrenamientos, las conferencias, etc. Y conozco muchísima gente a diario. Este último año y medio yo me voy a trabajar a un café y conozco personas a cada ratico, y el uno habla de la superación personal, y el otro habla del coaching, y el otro habla de, mejor dicho, de todos los métodos idos por haber para generar plenitud y gozo en las personas. Lo que me llevó a la conclusión de que definitivamente hay mucha sed afuera, hay mucha necesidad, la gente estaba sedienta y la gente estaba buscando cómo llenar ese vacío. Pero en todo este viaje de conocer muchísimas personas e ir a empresas, escuelas, conocer muchos cristianos, a una iglesia, me he dado cuenta de que a veces mucha gente piensa de que tiene la intención de transformar, pero me he dado cuenta de que no en todos reposa la verdad y los principios de Dios. Y hay un hilo muy, muy delgado, demasiado. Porque inclusive a todos los lugares donde yo voy, ¿saben cuál es la palabra de moda? Dios. A donde voy, la gente dice, y es que Dios me trajo aquí, y es que Dios te bendecirá y multiplicará, y Dios te dará un vehículo, y Dios hará esto, y Dios quiere que tú inviertas. En estos días unos amigos nos visitaban y nos decían, fuimos a una reunión de negocios, y la persona que nos hablaba, y una cantidad de gente entrando a, lo voy a decir literal, una pirámide, y la persona decía, es que tú tienes que traer tu bendición, hablar, y se extenderán 3 fuegos, 3 personas, y así, y la gente suelte billete, y porque no conocen la verdad. Yo siempre he dicho de que la ignorancia es muy costosa. Y miren, aún cristianos, mucha gente que he conocido afuera en todas estas esferas, educación, ministerio, empresas, negocios, dicen, no, yo llevo 10 años en el evangelio, es que yo sé dónde tengo puesta mi fe, es que yo sé, mejor dicho, o sea, yo me sé la palabra de pie, papá. Y creen que son muy firmes, pero los veo involucrados en cosas que yo les aseguro que no son movimientos que vienen del Espíritu Santo. Y tienes tú que estar mucha intimidad con el Espíritu Santo para tú poder discernir y poder ver cuál es lo real y cuál es la palabra que es falsa. Porque muchos de nosotros estamos cayendo en muchos movimientos y muchas cosas que no vienen de Dios. Es por eso que el Señor, revelada por un sueño, pero digo así, proactivamente, me dijo que compartiera un atributo de su carácter, porque definitivamente para sobrevivir a estas condiciones de tantas apariencias, de tantas mentiras, de tantas cosas que no están produciendo fruto, Él me dijo, quiero que hables de un atributo de mi carácter que va a ayudar a que se sostengan en medio de estos tiempos, y es la fidelidad. Repita conmigo, fidelidad. ¡Fidelidad! ¿Cuántos fieles hay aquí? ¿Y cómo se sediento? Okay. Gracias. Bien. Y fui al diccionario, lo básico, para la Real Academia Española. Y vamos a ver qué dice la fidelidad. Dice, con 3 significados: firmeza y constancia. Otra dice, exacto o preciso en la ejecución de alguna cosa. Firmeza, constancia, exacto o preciso en la ejecución de alguna cosa. Y cuando yo leí ese significado, lo primero que vino a mi pensamiento fue lo siguiente. Bueno, tengo escrito aquí todo. ¿No es Dios firme en su palabra y en su verdad? ¿No es constante y permanece a pesar de nuestros errores? ¿No es exacto en cumplir sus promesas y no es preciso en el tiempo de ejecutarlas? ¿No hace todas las cosas exactas como Él dice? ¿No es firme en sus mandatos? ¿No está Él constantemente buscándonos? Y podemos seguir hablando del Señor, y aquí van a salir, pueden salir 1000 infinitas cosas sobre su fidelidad, y nos encanta la fidelidad del Señor. Pero quiero que miremos ese atributo en nosotros. Listo, que con ayuda del Espíritu Santo en esta mañana nosotros podamos ver, autoanalizarnos
de cómo estamos de fidelidad. Si tal vez esa fidelidad se ha truncado, se ha estancado, o tal vez inconscientemente nos estamos siguiendo para el bando de la infidelidad. ¿Listo? Tengo muchas preguntas hoy, a mí me gusta enseñar a través de preguntas. ¿Listo? Entonces, respóndaselas a usted mismo allí. Esta prédica es para mí y para usted. ¿Eres preciso en cumplir tus promesas? ¿O eres de los que dice, ven después, o tal vez mañana? ¿Eres firme en tu palabra? ¿Eres constante en ejecutar las tareas que se te dan? ¿Ejecutas la voluntad precisa de Dios en tu trabajo, en tu hogar, en tu ministerio, con tus hijos, con tu pareja? ¿O ejecutas tu propia voluntad? ¿Eres firme en creer en el llamado y las promesas que Dios te ha dado? ¿Eres constante en la búsqueda del Señor, de su verdad? ¿O tal vez buscas la verdad que te conviene? Son preguntas para comenzar a ver qué tan constantes, precisos y permanentes nosotros somos. Y también puedo sacar muchísimas preguntas aquí. Y usted me dirá, oye, yo estoy como que... no, rajado, reprobando el examen. No, esto. Miren, y cuando uno habla de constancia, uno habla de que no es que hoy sí, o es que hoy no, o no depende de condicionales. Las cosas son o no son. Y en el Salmo 89:2 dice, este versículo me encanta y es uno de mis favoritos: proclamaré que tu amor es eterno, que tu fidelidad es invariable, invariable como el mismo cielo. Y yo me deleito mucho viendo el cielo cuando salgo a la calle y lo miro y digo, yo lo veo todos los días. Y ahora que no tengo carro, lo deleito más, porque ahora paso caminando ese sol y yo digo, Señor, gracias todo esto. Yo me estaba perdiendo de este sol y de este cielo, de este calor. Y me he dado cuenta de que puede hacer calor, puede llover, puede anochecer, puede atardecer, lo que sea, pero el cielo siempre permanece. Y cada vez que yo quiero recordar la fidelidad de Dios, solamente miro al cielo. Inclusive las cosas en la tierra se destruyen, la tierra se parte, pero el cielo no. El cielo está ahí, inconmovible, invariable. Ahí está. Esa es la fidelidad que nosotros necesitamos aspirar. Y voy a hablar porque son muchas cosas, pero vamos a explorar varias manifestaciones de la fidelidad de Dios. Unas 3 o 4 para que comencemos a autoanalizarnos y ver cómo podemos crecer en fidelidad. ¿Listo? Viene el segundo quiz número 2. Vamos a hacer lo siguiente. Cierre sus ojos. Un momento. Yo voy a leer 4 preguntas solamente. Si es su caso, usted va a levantar su mano. Si en la segunda pregunta aún sobrevive, siga con su mano levantada. Si después no sobrevive, baje la mano. Voy a hacer 4. Listo. Levanten la mano. ¿Cuántos están seguros del proyecto, propósito o misión que Dios le dio? Manos arriba. Ténganlas así. Listo. Ahora, ¿cuántos están trabajando actualmente en ella? Los que no, pueden bajar. ¿Cuántos saben qué recursos exactamente necesitan para que esa visión avance? Los que no estén seguros, pueden bajar su mano. Y la última, ¿cuántos están midiendo el impacto de esa visión? Listo. Bien. Por favor, creo que no haya abierto los ojos. si hubieran estado en mi lugar, se dieron cuenta de que prácticamente cuando arranqué por la primera había medio salón levantando la mano y al final solamente pudieron haber quedado, si acaso, 10 personas aproximadamente. Les voy a leer este versículo de Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Uno de los atributos de la fidelidad es planeación. Miren, si Dios no improvisó contigo ni conmigo, porque nosotros vamos a improvisar con sus obras.
Y muchas veces es la improvisación la que nos mueve. Lo que el Espíritu Santo quiere, la excusa. Y no planeamos las cosas. Y me preguntaba, ¿somos fieles realmente? Y antes de esto, acabo de acordar de algo. El primer paso de una excelente planeación, ¿saben cuál es? Buscar la voluntad del Espíritu Santo. Esa es la clave, porque si después la planeación, todo lo que tú hagas se te va a caer. Tienes que estar seguro. ¿Estás tú seguro de lo que estás haciendo hoy? ¿Es la voluntad precisa del Espíritu Santo? ¿O tal vez estás siguiendo, como le digo yo, tu reverenda voluntad? ¿Estamos haciendo nuestra reverenda voluntad o estamos dejándonos guiar por el Espíritu, trabajando en los planes y en las cosas que Él pensó y que el Señor pensó, o en las cosas que nosotros hemos pensado o que nosotros hemos deseado? También hay una línea muy delgada. Miren, este tema me llamó mucha atención porque cuando estaba escribiendo esto, justamente estábamos leyendo en Lucas 2. Miren lo siguiente, en Lucas 2, 25, dice, en Lucas 2:25 mencionan rápidamente a un hombre llamado Simeón. Y dice lo siguiente: y aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. En esos 3 versículos, ustedes 3 o 4, no conté, usted puede ver 3 veces la mención de ¿quién? Del Espíritu Santo. Primero dice, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Después dice de que el Espíritu le reveló. Y después dice de que el Espíritu lo movió. Lo repito, cobertura. Primero debemos de ser la cobertura del Espíritu Santo. Luego de que el Espíritu Santo nos cubre, Él nos revela los deseos del Padre, quién es Él, nos revela sus planes. Y luego, finalmente, el Espíritu Santo es quien nos mueve. Los fieles, las personas verdaderamente fieles, son aquellas que son movidas por la revelación del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos siendo movidos por la revelación del Espíritu Santo, estamos pasando al bando de la infidelidad. Se lo digo de esa manera. Es la verdad. Y a veces deseamos que el Espíritu Santo nos hable, y me pasan estos días, me pasaba algo porque había un amigo que estuvo en un encuentro y él me llamó todo emocionado. Y cuando no va al encuentro no sale lleno del poder. Y escuché una voz, José, que me decía: tengo que ir a este familiar, tengo que ir donde tengo que ir donde el otro, y tengo que decirles esto. 3 personas más o menos fue que me dijo de que le había como hablado, y es algo nuevo porque es una persona que es nueva en Cristo. Entonces yo le dije una sola cosa: mi amigo, vaya mañana mismo. Si es ya, usted vaya ya. Obedezca la voluntad del Espíritu Santo de manera ipso facto, inmediata, porque puede ser que si no obedeces o si no te dejas guiar por Él, tal vez después no te vuelva a hablar. Y entonces muchas veces nosotros decimos: Espíritu, háblame. Te has preguntado y te has movido las otras veces. ¿Ha sido Él quien te mueve? Porque eso es para qué quieres la revelación, para qué la deseas. ¿Para qué deseas la revelación? Si la revelación es para moverse en lo que Él te reveló, o de pronto lo que te revelan es lo que te gusta. Entonces, son las cosas en las cuales quiero que meditemos. Y este tema de la revelación del Espíritu Santo es súper interesante porque a veces no somos pacientes en esperar la revelación de este, porque entonces a veces creemos que nos revele enseguida, de una. Te pregunto, otro atributo de la fidelidad es diga conmigo, paciencia. ¿Eres fiel en esperar la revelación del Espíritu Santo? ¿Eres paciente? Miren, mucha gente dice: el Señor me dijo, y es que yo siento que el Señor me está diciendo esto, y yo siento que me está diciendo aquello, y es que no me ha dicho
dicho nada, entonces yo siento paz en mi corazón, entonces voy a avanzar acá. Porque es que él no me ha dicho nada, entonces como yo siento paz. Y voy. Y así nos movemos. Y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos haciendo la voluntad de nuestra emoción. No somos pacientes en esperar tanto el sí o como el no de Dios. Y puede que muchas veces Dios te diga no, y si es no, es no. Como si te diga sí, es sí. Y listo. Pero tienes que esperar, yo te animo esta mañana, que esperes el sí o que esperes el no de Dios para poder ejecutar su voluntad. Porque si no, la vas a embarrar. Como yo la he embarrado un montón de veces. Y muchas veces, por ejemplo, yo te voy a contar al final un poco de eso. En el tema de los negocios yo la embarré demasiadas veces porque estaba mi conflicto entre mis intereses y los intereses del Espíritu Santo. Y ambos no pueden tener comunión. O tú vives para la voluntad del Espíritu Santo o tú vives para tu propia voluntad. No hay dos. ¿Listo? No hay dos, señores. Y los animo porque yo creo que nuestros discípulos, con las ovejas que el Señor nos ha dado, que tenemos en la célula, son estos amigos míos dirán, este José siempre habla la misma cosa. Siempre que vienen con sus chicharrones y dicen, es que estoy pasando esto y es que el otro, y yo siempre les contesto lo mismo. ¿Y qué te dijo el Señor? Y estás buscando lo que Dios te ha dicho. Y yo, bueno, y ahora que estoy casado, ponte de acuerdo con Dios y con tu esposa. Si pasa eso, dale. Y es lo que siempre les digo. Porque me he dado cuenta de que si yo despierto en ellos esa necesidad y esa hambre de intimidad con Dios, ellos no van a fracasar en lo que van a hacer. Entonces, antes de decirles qué podrían hacer o qué deberían hacer, mis amigos, lo que tienen que invitar a la gente es a que tenga intimidad con el Señor. No le diga, el Señor le puede revelar, pero hay que pagar un precio de intimidad. Porque si no, podemos crear discípulos frágiles. Y si somos de los que incentivan a otros a buscar la intimidad con Dios y la revelación del Espíritu Santo, vamos a crear discípulos fieles, constantes, permanentes. Amén. Bueno, hay otra cosa que afecta o que interfiere en la fidelidad a la voluntad del Señor y el Espíritu Santo, y es nuestra necesidad. Nuestra necesidad. Miren, a veces nosotros caemos en esta cuestión de que, es que yo necesito la papa, que necesito hacer esto. Mi esposa te lo contaba ahorita, es que necesito trabajar, es que necesito esto, es que yo necesito esto, es que en la casa necesitamos esto, y es que aquí en el trabajo necesitan esto, y vivimos en esa constante dejándonos llevar por nuestra hambre. Y finalmente eso nunca te va a dejar escuchar la voluntad del Señor, el hambre, la necesidad, y puedes perder la bendición de Dios como la perdió Esaú en cierto momento por la necesidad de comer. Y hay que llegar a vencer esa necesidad. Miren, mi esposa les contaba ahorita, y llegó un momento en el cual ni yo tenía trabajo, ni ella tenía trabajo. Estaba, mejor dicho, estábamos lindos, como dicen por aquí, estábamos preciosos. Y después embarazadas, aún mejor, más brillante la cosa. Pero, cuando sucedió eso, yo dije, cuando mi esposa quedó sin trabajo, yo quedé así, yo dije, Señor, no deseo hacer más nada, ni mover un solo dedo sin que tú me digas. Y mi esposa me decía, mi amor, hacemos esto otro, y decía, yo estoy dispuesta a hacer lo que el Señor nos diga, y si estamos en su voluntad, para mí estará bien. Como amar a esa mujer. Yo me decía eso y yo decía, wow. Y miren, nosotros teníamos trabajo no porque no quisiéramos, porque llegaron muchas ofertas. Llegaron bastantes ofertas laborales, tanto para ella como para mí. Creo que lo conté el año pasado, inclusive, que me ofrecieron una buena cantidad de millones, trabajos, a mi esposa también, pero en todos los escenarios el Señor nos decía no, no y no. Si nosotros hubiéramos aceptado y dejado llevar por nuestra necesidad, nos hubiéramos perdido todas las cosas que hemos visto hoy, y en especial a nuestra hija. Eso no me hubiera pagado ningún trabajo ni ningún monto de dinero. No me lo hubiera podido pagar. La voluntad del Señor era que tuviéramos otra herencia diferente en este tiempo.
Y hablando de necesidades, porque a todos nos da hambre, yo tengo hambre aquí un poquito, no desayuné. Mamá no me dejaba desayunar. Y mira este pasaje que lo leímos también recientemente en Juan 4:34 y dice: mi comida es que haga la voluntad. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y yo meditaba, mira, te dice que la comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Y yo pensaba, yo meditaba en este versículo y decía: wow, mira cómo hay contradicción. Aló. ¿Cómo se puso rojo? Se le acabó la batería. Se le acabó la batería. Hoy es un día diferente. Y cambié el micrófono y todo. Se escucha como mejor. Bueno, les decía, viendo ese versículo, yo pensaba, ¿cómo es eso que yo dándole de comer a otro o yo haciendo la voluntad de otro, yo me alimento? ¿Tendrá sentido? Yo haciendo la voluntad de otro, mi alimento, suplo mi necesidad. Porque lo que normalmente pensamos es que para suplir mi necesidad yo tengo que obrar es para mí, no para otro, porque yo puedo suplir mi necesidad. ¿Sí me van a entender? Ese es lo que el enemigo nos ha querido como meter en la cabeza. Y el enemigo va con nuestra hambre y con nuestra necesidad. Pero cuando tú te alimentas de hacer la voluntad del Padre, Él se va a encargar de abastecer y darte mucha vida y vida en abundancia dentro de ti. Eso es lo que produce vida, hacer la voluntad de Él. Y quiero que miremos este ejemplo, y lo voy a hacer con esta dama que está acá, que la pastora pronto. Bueno, miren lo siguiente. Nosotros podemos tomar dos posiciones frente al Señor. Una es esta posición de: Señor, yo necesito esto, necesito que cumplas tu promesa, necesito que me deje esto, necesito lo otro. Y cuando yo estoy en esta posición de solamente dirigiéndome a Dios por mi necesidad, estoy en una posición de orgullo, de solamente egocentrismo. Y es donde en esta posición yo veo un Dios escaso y un Dios pequeño y acortado. Pero cuando yo hago esto y yo me pongo debajo, en posición de humildad delante de Él, y yo le pregunto: Señor, ¿qué necesitas tú? ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo puedo adorarte mejor? ¿Cómo puedo servirte más? Entonces en esta posición es que tú ves la grandeza de Dios, en que tú lo puedes ver en un ángulo, una perspectiva de grandeza y de poder. Y tal vez nosotros nos hemos preguntado mucho: ¿y por qué no he visto el poder? ¿Por qué no he visto a Dios obrar? Tal vez lo que te ha hecho falta es una posición de humildad y de renunciar a tu orgullo completamente para ir y someterte a los planes de Dios. ¿Cómo vamos? Bien. Bien. Listo. Bueno. Vamos a ver este punto rápidamente, y es que hay unos que ya están sirviendo, tal vez en el ya, unos levantaron la mano y dijeron: bueno, conozco el propósito, y hay otros que dejaron la mano levantada y dicen: estoy trabajando en lo que el Señor me ha dicho, en lo que el Señor me ha hablado. Vale, entonces tengo algo para aquellos que estamos trabajando por el Señor en diferentes áreas, en diferentes partes, llámese trabajo, llámese iglesia o en cualquier otra parte. ¿Será que nuestro servicio, tu servicio, mi servicio, está manifestando la fidelidad, la permanencia, la constancia de Dios? ¿O mi servicio será? Esta pregunta me la hacía el Señor y se la voy a leer textualmente porque así me la regaló Él. ¿Mi servicio es realmente fiel o es de apariencia solamente para encajar en un contexto cristiano? Tal vez es para sentirnos hijos
para tener una sensación de orgullo o bienestar. Miren, este es el patrón que yo encuentro afuera, 90%, te lo digo así como a estadísticas divinas. Y más o menos es lo que yo veo. Y es por eso que les decía al principio de que hay mucha gente que cree que está sirviendo a Dios, pero su corazón no está en humildad hacia Él. Y lo que están buscando es sentirse de que son ayuda, de que son ellos, de que pueden, y entonces lo que buscan es una vanagloria muy inconscientemente. Y yo le pido al Espíritu Santo de que nos redarguya siempre de esa vanagloria y de ese orgullo, porque es supremamente contaminoso y es lo que no deja de que el Señor pueda obrar con poder. Entonces, son preguntas para hacernos. Les hago otras preguntas, un montón de quiz. ¿Preparas para lo que sirves en el Señor? No sé en qué sirves tú, pero ¿preparas las cosas el mismo día? O tal vez dices después. O vas a tu área de servicio en esta iglesia, por ejemplo, o en tu trabajo, a improvisar. O realmente están dando lo mejor que tienen y valorando todos los recursos que le dan aquí en la iglesia, en el trabajo. ¿Pensamos en eso al momento en que servimos? Yo creo que muchos hemos dicho, yo me incluyo, y le pedí perdón al Señor delante de en su presencia y le decía, muchas veces cansado, agotado, escribía, mando el mensajito los pelados que no pueden ir a la célula porque quiero descansar. Porque hoy de verdad estoy como cansado, como mejor dicho, no puedo, pero le decía al Señor, reargúyeme en ese tiempo. Y yo le decía, porque eso no es de una persona fiel, porque estoy poniendo las condiciones por mi cansancio y por mi necesidad de reposo por encima de Él. Y a veces hemos caído como en una quejitis dentro de la iglesia, porque inclusive a veces decimos, esto podría ser mejor, o esta área de servicio podría ser mejor. ¿Sabes cuál es la posición de las personas fieles? Propuesta. La de los infieles, protesta. Usted manda propuesta, usted es propositivo en el continuo mejoramiento de lo que usted está haciendo para el Señor. Otra pregunta. Todo eso hace parte de la fidelidad y de la excelencia, porque una cosa que caracteriza un servicio fiel es un servicio con excelencia, y una de las cosas que el Señor me hablaba que decía, cuando tú sirves de manera fiel, haces las cosas como la primera vez. El primer amor, eso, tú lo haces como la primera vez. Y yo les confieso, y ahorita que hablaba del tema de la presión, he llegado a momentos en los cuales estoy aquí de trabajo, y ha sido unos meses en los cuales me salen una cantidad de talleres, trabajos y demás, y hemos creado muchísimo material y muchísimas cosas que tal vez podría tomar de lo que ya tengo. Y mi esposa me dice, ay, pero mi amor, si ya tú tienes ahí eso, pues coge de lo que ya tienes ahí, y coge y adáptalo y medio cámbialo ahí, y el Señor tiene algo nuevo. Y he llevado a ese punto de autopresionarme, de decir como que quiero hacerlo como la primera vez, intimar, buscar algo nuevo, porque las personas a las cuales yo sirvo son las personas por las que Cristo dio la vida. Y si al Señor le importa, no me tiene que importar. Si el Señor hizo un servicio excelente, yo también tengo que hacerlo con excelencia. Entonces es renunciar a esa comodidad, porque esa comodidad es la que nos está matando. Esa comodidad es la que nos está matando. ¿Sabe cuál es el límite de la fidelidad? Su comodidad. Ese es el límite. Mire, donde usted está cómodo es el lugar donde se puede filtrar más la infidelidad. Revísalo para que vean. En el lugar donde usted no se siente acomodado. Y podemos hoy estar acomodados inclusive dentro de nuestras áreas de servicio. Podemos estar haciendo las cosas como la tercera, la cuarta, la quinta, la 10ª vez, pero nada será igual a la primera vez. Les animo a que hagan las cosas que hacen como si fuera la primera vez, porque todo lo que usted hace, a quien sirve, al jefe gruñón, Cristo dio la vida por el jefe gruñón, a quien usted, al líder que le saca la chispa, Él dio la vida por ese líder que le saca la chispa, por el compañero, por todos dio la vida, por todo el que le saca chispa a usted, Él dio la vida. Entonces sirva para el Señor. Y para eso, oye, se multiplicó el agua. Y
Para eso, les quiero traer un ejemplo que el Señor me dio a través de Pastor Harold alguna vez en algún rey, en alguna celebración, y yo se los quiero refrescar, porque creo que esta mañana también hay refresco de parte de Dios. Se los quiero refrescar, porque esto para mí ha sido clave, y este ejemplo, cambiado de muchas maneras, lo he llevado y ha causado gran impacto. Y es el siguiente: no sé si recuerdan cuando alguna vez nos habló del agua estancada y el agua en movimiento. ¿Lo recuerdan? Algunos sí lo recuerdan, hay otros que tal vez de pronto no estaban por el panorama, pero lo voy a resumir. Recuerden que él hablaba de que este vaso de agua, si permanece aquí, ¿qué pasa con el tiempo? Se evapora, se estanca, se pudre, huele mal, porque el agua estancada huele feo. Y decíamos de que los peces no podían vivir aquí porque el agua carecía de oxígeno, pero que el agua en movimiento, cuando el agua fluía en las corrientes, en los ríos, los peces podían vivir porque el agua producía oxígeno, y eso a la vez producía ese ambiente idóneo para que el pez pudiera tener vida. Moraleja, se los vuelvo y se los recuerdo: cuando solamente pensamos en nosotros, en yo, en mi necesidad, en mi comodidad, somos como el agua estancada y se van a cubrir las cosas en nuestra vida. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Solamente cuando yo estoy en mi círculo allí, inclusive cuando solamente estoy mirándome a mí, desaparece la visión. Mi visión se acorta, porque estoy solamente así. ¿A dónde más miro si solamente estoy viendo yo? Pero cuando yo extiendo mi visión hacia las personas, las ciudades, las naciones, mi visión se amplía. Entonces hay veces que podamos estar orando: quiero tener más visión, Señor. Levanta la cabeza de tu comodidad y mira hacia aquellos que necesitan para que fluya vida en tu vida. Amén. Miren. Ok, les dejamos dando el tiempo acá. Ok, puede pasar. Musiquita Mario Bros. Musiquita Mario Bros. Musiquita Mario Bros es más rapidito. Listo. Bueno, voy a tratar de hablarle que se entienda y rápido. Voy a hablar algo sobre los talentos. ¿Eres fiel con los talentos que Dios te dio y tienes hoy? ¿Eres fiel con los talentos que tienes? Porque Dios por lo menos te dio uno, por lo menos uno. Así como le pagaron los talentos, que se le dio uno, entrega al otro 5, por lo menos él entrega uno. Ahora el pastor Harvey dice: eso es como José Castellano, que no tiene el don de la alabanza. Sí, está eso claro que no tengo, esta vez no es mi don, está clarísimo que no es. Pero hay otro. Y la gente afuera, dentro, en la iglesia, afuera, en todas partes, a veces cree que necesita muchos talentos para hacer crecer e ir en aumento y que las cosas crezcan en su vida. Y eso es un grave error. Inclusive hemos malinterpretado muchísimo el versículo que dice de que sé fiel en lo poco. Puede ser cuál ha sido la interpretación como errónea de eso, porque le hemos dado también una interpretación conformista. Porque entonces, ¿qué dice? Yo tengo poco, yo tengo poquito, entonces yo lo cuido, yo de eso, y como que trabajo, yo como que sí, yo soy fiel a Dios porque es que yo tengo poco, yo soy muy fiel a esto que Él me ha dado, pero no está en la búsqueda de la multiplicación y de sacarle el máximo jugo, de exprimirle, de presionar máximo eso y sacar. La verdadera fidelidad coge un talento, uno solo, y lo exprime al máximo, y cuando de ese talento salen cosas que parecen imposibles, que parecía imposible multiplicar, es ahí donde Dios va a añadir más, no antes, es en ese momento. Es en ese momento. Esa es la verdadera fidelidad. Coge lo único que tiene y lo toma y lo exprime y lo ensancha y mira y dice: ¿qué puedo hacer con esto hoy? Pregúntate, con lo que Dios te ha dado, ¿has hecho suficiente? O tal vez hay más que puedes sacar. ¿Qué otras cosas puedes sacar de lo que tienes hoy? ¿Qué más? ¿Qué más? No pares, no pares, no pares. ¿Qué más puedes sacar? ¿Y saben cómo se desarrollan los talentos? Y con esto voy a ir cerrando para contarles algo rapidito. Los talentos se desarrollan, y ustedes no van a creer, pero los talentos se desarrollan, espero que sí me crean, se desarrollan y se multiplican en el desierto.
Allí es donde son, en el desierto. ¿Está cierto? Yo pienso de que hemos tenido una perspectiva incorrecta con respecto a los desiertos, porque si fue creación de Dios es bueno, no es malo. Pero creo que el enemigo ha pervertido como la visión o la perspectiva de desierto, y me llamaba mucho la atención porque tanto Juan el Bautista como Jesús fueron guiados por el Espíritu al desierto. Fueron llevados a ese lugar, y después que salieron de ese lugar salieron a hacer muchas cosas sobrenaturales. Y de verdad yo he llegado el tiempo de decirle: Señor, ¿por qué el desierto? Y él me respondía: es que en el desierto es el único lugar donde tú vas a tener verdadera sed de mí. Es en ese lugar donde tu sed se dispara tanto, donde tú ves como que te seca, está reseco, ardiente, que ese desierto el Señor lo diseñó fue para producir sed en ti. Y si hoy necesitas despertar sed de Dios, sed del Padre, esto no te va a gustar tal vez, pero lo que te digo es que el Espíritu Santo te mueva a un desierto pronto, porque si no te vas a morir en la comodidad. Y es que cuando vas al desierto y tú ves que de un grano de arena brota una gota de agua, como Él lo promete en su palabra, cuando sale ese poquitico de agua en medio de un lugar tan reseco, tú solamente puedes decir: ese fue Dios, porque tú estás obligado a buscar el agua sobrenatural, porque no existe agua física. No existe agua física, estás completamente obligado, porque si no te mueres, literal. Y por eso es que hay mucha gente que no ve cumplidas las promesas del Señor, porque fueron al desierto y no buscaron el agua sobrenatural que sacia, sino que buscaron otra cosa, y mucha gente fallece y no puede ver las promesas cumplidas de Dios. Entonces no le tengas miedo al desierto, porque el desierto, en el nuevo diccionario de la Real Academia Castellana, el Señor me regaló esto y me decía: el desierto es un lugar y espacio para ir en una mayor intimidad conmigo. Eso significa desierto. Es el nuevo concepto que el Espíritu ha traído convencimiento a mi vida. Y ya, para cerrar, como si quede mayor de fondo, por favor. Yo les quiero contar un 0,05% de lo que el Señor ha hecho tal vez en estos últimos 2 años en mi vida, y cómo he visto, porque esto créanme que ha nacido de lo que el Señor ha venido haciendo en mi vida. Esto no viene de teoría, esto viene de lágrimas, de intimidad, de muchas cosas. Y les quiero contar, miren, esta enseñanza la he titulado un llamado, una promesa y un talento. Cuando yo estaba en la época de mi universidad, cuando estaba adolescente, yo pasé muchas necesidades. Yo crecí en medio de violencia, en medio de maltratos. Yo no veía mi vida útil para nada. La gente no veía capacidades en mí. Yo ni siquiera sabía hablar, porque inclusive la gente ni me entendía qué fue lo que tú dijiste, y la gente se burlaba de mí. Todo eso fue en lo que yo crecí. Y recuerdo que cuando alguien me presentó al Señor y el Señor hizo su primer milagro en mi vida, que fue algo que yo dije, que fue el día donde yo dije: agua en medio de una gota de desierto, ese es Dios. Que fue cuando pasé mi tiempo en universidad. Y una noche yo necesitaba para pagar mis estudios, y una noche antes de entrar a la universidad, la madre de un amigo me tiró una bolsa de dinero: y aquí está para que completes para tu semestre. Ese fue. Y yo llegué a mi casa ese día llorando y llorando, y yo decía: gracias. Pero ese día hice una promesa, y se la voy a compartir, la voy a abrir mi corazón. Yo le dije: Señor, a causa de lo que tú has hecho en mi vida,
y a causa de la gente que tú has puesto para servirme, porque puso muchas personas para ayudarme en esos tiempos, yo le dije, yo te hago un voto hoy y te prometo de que pase lo que pase, yo te serviré a ti y a las personas hasta el día en que me muera. Ese fue el voto que ese voto y esa promesa han sido mi bandera estos 2 últimos años. ¿Saben? Dios ha cumplido todas sus promesas en mi vida. No he visto nada que no se haya cumplido. Nada. Todo lo he visto. Lo he podido ver con mis ojos. Yo puedo decir, no voy a morir porque he visto la gloria de Dios. Lo he visto esa gloria. Pero llegó un momento en el cual yo dije, quiero dejar de pensar más en mí, Señor, y en las promesas que tú vas a hacer, porque yo sé que tú las vas a hacer. Yo creo eso. Pero yo le dije a Él, yo lo único que quiero es hacerte a ti y servirte a ti más. ¿Cómo puedo hacerlo en ese tiempo? Y cuando me pasó lo del riñón y cuando estaba enfermo y toda la situación económica, nuestro matrimonio tambaleó por muchas situaciones también, yo decía, yo ya no quiero hacer más nada que no esté bajo tu cobertura y bajo tu dirección, porque tengo la responsabilidad de un hogar, de una esposa, de una hija y de generaciones que tú me has prometido, y yo necesito poder ser alguien de testimonio y de ejemplo. Necesito que algo cambie, necesito que hoy yo le decía al Señor, yo lo único que he orado en estos 2 últimos años, ¿saben qué es? Que el Señor pula mi carácter, que me lleve al desierto, que me diga, Señor Padre, quita de mí este orgullo, Señor, me cuesta perdonar, ayúdame a perdonar, Señor, me cuesta esto, me cuesta lo otro, y eso es lo que voy siempre a su presencia, porque me di cuenta de que esas promesas que Él me había dado no eran para mi deleite, eran para el deleite de las otras personas y de las naciones. Y yo decía, Señor, yo necesito en mi vida un corazón humilde que solamente esté dispuesto a servirte, y en ti mis oraciones cambiaron, mi alabanza cambió. Solamente ya yo no prendía ni siquiera el YouTube para escuchar la alabanza. Yo le decía hoy, Señor, yo quiero hacerte un poema. Señor, yo quiero escribirte algo. Señor, yo quiero alabarte. Lo que canto horrible. Que levanta la cuestión. Yo tuve un sueño y le decía a mi esposa que me veía cantando. Y mi esposa me decía, así te ve el Señor en tus tiempos de intimidad. Y el Espíritu Santo, luego de todo este tiempo de necesidad y todo este tiempo tal vez de sequía que hubo tal vez en nuestra casa, porque una sequía económica tremenda, y pareciera, mejor dicho, y a gente tal vez afuera, inclusive la gente nos pide y decía como, no, qué mal están pasando ellos, pero yo les decía, yo les digo, yo le agradezco al Señor por ese tiempo, porque yo digo, ese tiempo fue que hubo más presencia y ha habido una presencia mayor del Señor en mi vida. No lo cambiaría por absolutamente nada. Y el Señor me dijo, vas a ir y vas a reconstruir los escombros de muchas generaciones, vas a levantar las ruinas en la educación, en los negocios y en el ministerio, en mi iglesia. ¿Y saben cuál fue el único talento del que me agarré? Yo solamente he tenido un solo talento desde mi época de mi juventud, ha sido uno solo. Desde que conocí al Señor, el único talento que he tenido se llama fe. Es el único, y solamente se me ha bastado para hacer todas las cosas. Solamente me he agarrado de Él, explotándolo al máximo. Por la fe, tuve esperanza de que habría agua en el desierto. Por la fe, he visto y he creído las promesas de alguien que no puedo ver con mis ojos. Por la fe decidí avanzar en el propósito y en la misión que el Señor me reveló en intimidad, a pesar de que Él me dijo, te van a criticar, te van a juzgar, te van a poner, pero yo voy delante de ti. Por la fe creí esas palabras. Mi único talento ha sido tener un corazón muy inocente delante del Señor y decirle, yo creo todo lo que tú me dices, pero ya basta, porque tú has sido muy bueno conmigo y no merezco nada, pero lo recibo con gratitud. Pero ¿qué puedo hacer yo en estos tiempos por ti? Y que mi vida sea completamente para dártela a ti. Hoy vemos el fruto, sí, y la gente puede ver hoy, wow, que es un taller, que salió todo el círculo, vamos a tener unos encuentros de pareja, vamos a tener ahorita nuevamente actividades con jóvenes, hemos tenido campamentos, hemos visto, y miren lo importante que es estar conectado con el reloj del Señor y hacer su voluntad. Y el Señor me dijo, miren, Elena nació el 3 de julio
El 7 de julio es el día de nuestro aniversario. Es el tercer día del tercer trimestre del año. El Señor antes me había dicho: ten calma, espera, no te dejes llevar por tu necesidad, permanece en lo que te he mandado, porque al nacimiento de tu hija vas a ver la gloria para todo lo cual te he estado preparando. Y yo decidí creer eso, y eso es algo que solamente te lo puede revelar el Señor en una intimidad muy íntima con Él. Y fue por eso que confié. Y les digo que desde el nacimiento de Elena hemos visto reveladas muchas cosas de parte del Señor. Y lo único que le puedo decir a Él es que me ayude a poder ensancharme más y que me presione más, porque en esa presión voy a deleitarlo a Él. Y el Señor me pone una palabra esta mañana que quiero soltar sobre ustedes. Yo tuve un sueño hace 2 años, se lo conté a la pastora Silvia, al pastor Harold, con esta congregación. En ese sueño la celebración comenzaba más temprano, todo era diferente. Y del piso veía todos los ministerios de la iglesia. Pero voy a cortar un poco porque lo clave es esto. Del piso salían unos peces, y esos peces salían y les salían brazos, piernas, y comenzaban a caminar como una especie como de reptiles. Comenzaban. El Señor trajo a memoria hoy, esta mañana trajo a memoria ese sueño. Y ahorita que hablaban de la presión y demás, yo estoy seguro que el Señor sobre esta casa quiere multiplicar lo que Él ha dado. Estoy segurísimo de eso, y de que el Señor va a extender esta casa. Pero eso va a demandar de que salgamos de las condiciones normales y cómodas, porque lo cómodo del pez es el agua, pero un pez que lo tiras a la tierra se va a asfixiar, se va a ahogar, y vamos a sentir que nos estamos ahogando, y vamos a sentir que nos estamos asfixiando, y que no, pero en ese momento, si tú te mantienes fiel a Dios, Él va a sacar los brazos y va a sacar las piernas que necesitamos para que esta iglesia avance al propósito que Él ha soñado. Necesitamos esa